Dios, gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de hablar de las realidades de esta vida, aunque a veces son difíciles y fuertes. Ayúdanos, Dios, ser humildes, enseñables, pero también que podemos hablar, que yo pueda hablar con claridad y que tu nombre sea glorificado en esto. Y ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en esta mañana me gustaría continuar la discusión que comenzamos la semana pasada con la relación entre el alma y el cuerpo. Es decir, el parte material y el parte inmaterial de nosotros mismos. Y yo quiero comenzar en decir que antes de entrar a esa discusión, este tema esta mañana, que yo no tomo ese tema ligeramente, digamos. Yo hablo con una preocupación profunda para ustedes. Al tratar las cuestiones del cuerpo y el alma o el corazón o entre el material y inmaterial, yo sé que para algunos de ustedes esa conversación puede ser muy disruptivo, puede que incluso les moleste. Es muy probable que algunos de ustedes han luchado durante años con problemas de ansiedad, de depresión, del miedo o otros problemas, y de pronto en un momento muy bajo alguien sugirió que ustedes visitaran un psicólogo, un psiquiatra, y fuiste a esa cita con esa persona, y cuando ellos te dieron su diagnóstico según los síntomas y todo, fue como si tuvieran una cámara en su hogar. Ellos estaban explicando esos son los síntomas, y ustedes estaban pensando, uy, eso soy yo. Están describiendo mis síntomas a la perfección, y después de meses o años de cuestiones e incertidumbre se aclararon, tú eres bipolar, o tú tienes un trastorno de ansiedad o algo, o cualquier otro trastorno te dijeron que tenías, y la descripción de ese trastorno para ustedes explicaba muchas cosas, y realmente se convirtió en un componente clave en cómo te defines. Es decir, se convirtió en, ese es quién soy yo tengo este problema, yo soy bipolar, yo tengo esta cosita, y era algo muy clave en cómo ustedes entienden quiénes son. Y cuando el médico te dijo que realmente no había cura, pero que había algunos medicamentos que de pronto podría ayudarte, pues encontraron un poco de esperanza en eso. Entonces, cuando yo digo lo que voy a decir hoy, yo entiendo que puede deshacer varias cosas que ustedes han comenzado a creer de tu identidad, pero lo prometo que yo no estoy haciendo esa obra destructiva para lastimar o hacer daño, para nada. Pero sino de amor, por amor, porque yo creo que con las verdades que voy a decir hoy, que hay más esperanza. Yo no estoy atacando un trastorno o un diagnóstico que tienes para aplastarte, pero para darte esperanza. Una esperanza más profunda en el otro lado de que va a aparecer en el principio como mala noticia. De hecho, como un cristiano con plena confianza en la suficiencia de las Escrituras, yo creo que hay esperanza no solo para minimizar síntomas de cualquier cosa, pero para encontrar curación de verdad.
encontrar victoria y esperanza en el medio de problemas reales y muy complejos. Entonces, mientras profundizamos en ese tema o esa cuestión de la relación entre el material y el inmaterial, los aspectos materiales y inmateriales, tenemos que darse cuenta que realmente esa es una cosa que se trata de la suficiencia de las Escrituras. La suficiencia de las Escrituras, y también es una cosa de cosmovisión, es una cuestión de cosmovisión. ¿Qué es nuestra autoridad suprema? Eso realmente es la pregunta. ¿Qué es nuestra autoridad suprema? Y muchos de nosotros decimos, sí, es la Biblia es mi suprema autoridad. Pero cuando se publica algún supuesto descubrimiento científico, inmediatamente sometemos las Escrituras bajo de ese descubrimiento, en vez de sujetar la interpretación de ese descubrimiento a las Escrituras, que es lo que tenemos que hacer realmente. Tenemos que comenzar con las Escrituras y su autoridad. Y la pregunta cuando estamos hablando de enfermedades mentales y cosas así, es que, ¿qué es nuestra autoridad? ¿Elevamos la ciencia por encima de las Escrituras o permitimos que las Escrituras interpretan las cosas que creemos? Y eso es porque eso es un poco de resumen de la semana pasada. Si ustedes no estaban aquí la semana pasada, pues bueno, hay un mensaje completo de eso, pero un resumen. Y tenemos que entender, cuando estamos hablando de ese tema de cosas mentales y trastornos y cosas así, esa es una pregunta de cosmovisión. Cosmovisión es como el filtro a través lo cual a través vemos el mundo y cómo interpretamos lo que está pasando en el mundo. Y claro, la primera cosmovisión es la perspectiva secular, que es naturalismo. Naturalismo que dice, realmente no hay alma, no hay parte inmaterial, todo es física. Esa es la cosmovisión de naturalismo, de darwinismo. Y de pronto ustedes dicen que pues yo no creo en evolución, yo no creo en lo que dijo Darwin, pero el punto es que esa mentalidad realmente ha afectado muchas cosas. Y esa es como la idea de que realmente solamente el cuerpo está en juego. Solamente el cuerpo está en juego. Todo es física, o todo es físico y materialista. Y porque el problema en esta cosmovisión es física y todo es biológico, es una enfermedad. Cualquier trastorno mental o algo así es una enfermedad. Lo mismo como cáncer, gripa o cualquier otra cosa. ¿Y por qué es una enfermedad? Somos víctimas de una cosa biológica y de cerebros con problemas. Y psiquiatría moderna realmente es completamente naturalista en lo que hacen. En cómo se trata problemas emocionales o mentales. Y porque son médicos, un psiquiatra es un médico, tiene que ir a una escuela de medicina, y porque son médicos, ellos ven todo a la luz de las cosas físicas. Ellos tienden a ver todo como un problema biológico. Y por eso, cuando estamos hablando con un psiquiatra, la solución a la depresión, a un trastorno de ansiedad, o esquizofrenia, o bipolaridad, se tratará generalmente con medicina, o fototerapia, o usando imanes, o choques eléctricos, cosas así. Y cuando estamos hablando acerca del tema de psiquiatría, palabras como pecado, pues esos son completamente inapropiados y responsabilidad personal está bien minimizado o rechazado completamente. Hay otra cosmovisión que es decir que todo es espiritual, todo es un problema de pecado, no hay ningún problema físico, todo es espiritual, pues ya no voy a profundizar más en eso, pero eso no es tampoco lo que creemos o lo que enseña la Biblia. Eso es más como evangelio de prosperidad,
cualquier cosa es porque falta de fe y Dios está castigándote con cualquier enfermedad. No creemos eso tampoco. Pero la posición intermedia, la posición bíblica, reconoce que sí tenemos desafíos físicos. Sí, tenemos desafíos físicos, pero también hay problemas espirituales. Es decir, sí, hay problemas físicos, pero también hay problemas espirituales. Y no somos como los psiquiatras que dicen todo es físico, ni como los carismáticos que dicen nada es físico. Tenemos un balance porque eso es lo que enseña la Biblia. Tenemos un componente material y inmaterial. Primero tenemos el cuerpo. Somos seres físicos. El cuerpo es bueno. El cuerpo es bueno. Dios lo creó bueno. Pero después de Génesis 3, el cuerpo está maldito por el pecado. Hay dolor, hay fatiga, hay muerte, hay problemas físicos. Pero también creemos que hay un alma, hay un espíritu. La palabra usa muchos términos de esta. Dice alma, espíritu, persona oculta, el hombre interior, la voluntad, la mente, el corazón. Hay muchas palabras que se usa para la Biblia para describir el parte inmaterial de nosotros. Eso es importante. Y yo creo que esa palabra teológicamente es dicotomía. Somos de dos partes, bipartito, no tres. Tenemos dos partes, cuerpo y alma, material y inmaterial. Pero por propósitos de claridad, hoy, cuando estoy hablando del parte inmaterial, yo voy a usar la palabra corazón, porque la Biblia usa esa palabra, usa varias, pero yo creo que entendemos esa idea de corazón es el parte interior, porque si decimos pero ¿qué crees en tu corazón? Es que no estábamos hablando del mi corazón físico. Estamos hablando de, pues el hombre interior, y entendemos eso, porque la Biblia usa esa terminología. Entonces, por los propósitos de hoy, cuando hablo del parte inmaterial, voy a usar la palabra corazón. Yo creo que la semana pasada estaba usando también mente, y eso causó un poco de confusión. Entonces, corazón yo creo que es la mejor palabra, y también es como comúnmente usamos ese término. Entonces, probablemente ninguno de ustedes van a discutir conmigo hasta ahora. Tenemos un lado físico, biológico, tenemos también un parte inmaterial. Y esa parte inmaterial contiene nuestros deseos, nuestras motivaciones, nuestra voluntad, nuestras emociones, etcétera, nuestras creencias. Esa parte viene del inmaterial. Pero cuando estamos hablando del cuerpo y del corazón, ¿qué es la conexión? Y es todavía un resumen. La primera cosa que tenemos que establecer es el hecho que el material y el inmaterial son íntimamente interconectados. Son íntimamente interconectados. El cuerpo y el espíritu son uno del otro. Son tan conectados que la única cosa que separa el espíritu o el inmaterial del material es la muerte misma. La muerte es lo que separa el espíritu o el hombre interior, el corazón y el cuerpo. Y un autor dice, si no hubiera muerte ni debilidad física, las distinciones entre las dos serían tan imprecisas como para considerarlas funcionalmente indivisibles. Y es por esa razón que es tan difícil a veces por nosotros distinguir entre los dos. Es muy complejo y por eso está plagada con muchos malentendidos y confusión de cómo los dos juegan juntos, digamos.
¿Y qué quiero decir es esta? Nuestro corazón, el hombre interior, afecta nuestro cuerpo y nuestro cuerpo afecta nuestro corazón. Como mencioné la semana pasada, si alguien está luchando con la amargura o falta de perdón, eso puede terminar con problemas cardiovasculares, físicamente. Y el temor de hombre puede guiarme o puede llevarme a estar temblando aquí, que quiero vomitar, me siento que voy a vomitar. Pues, ¿para qué? Yo temo las opiniones de otros, pero ahí estoy aquí como temblando. Eso es algo física. Pero el problema es que yo tengo un temor de hombre. También, eso es importante, cuando estoy muy, muy triste, las químicas en mi cerebro literalmente cambian. Cuando estoy triste, cambia las químicas en mi cabeza, en mi cerebro. Pero la pregunta es esta: ¿fue mi amargura que me llevó a problemas cardiovasculares o al revés? Mis problemas cardiovasculares me causaron luchar con la amargura. Porque es realmente la pregunta. Y de pronto en ese sentido decimos que claro que un problema de cardiovascular no va a causar amargura. En ese ejemplo no es tan difícil, pero lo que pasa es que a veces pensamos que yo tengo un trastorno de ansiedad porque las químicas en mi cabeza me están causando tener esa cosa. Pero la pregunta es, ¿mi ansiedad está cambiando las químicas en mi cabeza o viceversa? Esa es la pregunta. Y no es tan sencilla a veces. Eso es algo que tenemos que considerar. Y entonces, la semana pasada hablamos de por lo menos 2 interacciones entre el cuerpo y el alma o el hombre interior, el corazón, de una perspectiva bíblica. Número 1, hablamos de que Dios nos ha diseñado estar guiados por nuestro hombre interior, nuestros corazones. Estamos guiados por el hombre interior. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Está hablando del tema de que nuestro corazón inicia la actividad y nuestros cuerpos obedecen lo que dice nuestro corazón. Proverbios 4:23. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Y hablamos de la semana pasada, Mateos 15, 19, 20, diciendo que del corazón viene robos, adulterio y todo, fornicación. Y todos esos tipos de pecados vienen de mi corazón, vienen de mi hombre interior. Pero ese es el primer hecho, que la Biblia habla de que nuestro hombre inmaterial guía y dirige nuestro cuerpo físico. Ahora el segundo punto es que nuestros corazones fallan nuestros cuerpos y nuestros cuerpos fallan nuestros corazones. ¿Cómo es que nuestros corazones fallan nuestros cuerpos? Pues cuando pecamos. Porque cuando nuestro corazón nos guía a pecar, está en un sentido traicionando el cuerpo. Recuerda que Dios creó el cuerpo bueno, pero el pecado, el corazón del hombre, llevó a la maldición de Dios en el cuerpo. Entonces nuestros cuerpos que estaban diseñados glorificar al Señor, ahora están usados para blasfemarle, para pecar, para ofender, para robar la gloria de Él, todo eso. Usamos nuestros instrumentos, o nuestros miembros de nuestro cuerpo físicos, como instrumentos de inmoralidad y pecado. Eso es Romanos 6:13.
Pero también hay muchas, o como continuando con ese tema, es que a veces tenemos enfermedades físicas que son el resultado de nuestros pecados. Y como dije la semana pasada, y Pablo confirmó, es que algunos estudios médicos demuestran que hasta 50% de las personas que visiten un médico, el médico no puede encontrar ningún problema orgánico con ellos. Es decir, tengo un problema. 51 de 2 personas que van al médico, yo tengo ese problema, yo estoy enfermo, no sé qué, y el médico hace exámenes y pues no hay nada, no hay ningún problema que podemos identificar. Y eso significa que ese problema es espiritual, con su raíz. No estoy diciendo que los efectos no son físicos, pero si no hay causa orgánico, biológico, el problema no es orgánico ni biológico, aunque los síntomas están presentando así. Muchas veces el problema no es el problema, pero cómo estamos respondiendo al problema. Eso es el problema. Pero también nuestros cuerpos fallan nuestros corazones, es decir, hay enfermedades y muerte. A veces nuestra condición física nos previene de hacer lo que nuestro corazón quiere hacer. Yo estaba planeando en predicar, pero miércoles me sentí horrible y yo tuve que mandar un mensaje a Benji, pues prepara un sermón porque si empeora yo no voy a poder. Entonces, si eso hubiera sucedido, eso hubiera sido mi cuerpo fallando mi corazón, porque yo quería predicar, pero a veces mi cuerpo no me permite hacer cosas. Entonces, esos son los resultados del pecado. Y aunque he describido un poco esa relación entre espiritual y física, ahora tengo que aclarar algo. ¿Qué queremos decir cuando decimos física y espiritual? ¿Qué queremos decir cuando estamos hablando de lo que es físico y lo que es inmaterial o del corazón? Y mi experiencia me ha mostrado que no pensamos bien en este tema. Yo dije la semana pasada, y causó un poco de discusión, yo dije que una enfermedad mental es un mito. Y es decir, cosas inmateriales no pueden enfermarse. Cosas como pensamientos, afectos y deseos pueden ser malvados o retorcidos o corrompidos, pero no pueden estar físicamente enfermos. Lo que no estoy diciendo, hay que aclarar, porque el término enfermedad mental es tan común que si yo digo una enfermedad mental no existe, ustedes van a decir que hoy ya apagado, ya durmiendo. Pero lo que no estoy diciendo es que gente no tiene problemas mentales, sino que el término enfermedad mental no ayuda mucho, porque enfermedad es ¿qué? Una cosa física. Eso es una cosa de salud, biológico. Y hay una distinción importante. Un cerebro que es un órgano físico puede estar enfermo. Un cerebro, porque eso es algo que yo puedo llevar un cerebro en mi mano, es algo tangible. Yo no puedo tener un cerebro aquí y una mente aquí. Una mente no es una cosa en sí, es algo inmaterial. La mente, cuando estamos hablando de la mente, estamos hablando de lo que maneja nuestros pensamientos, deseos, etc. La palabra mente no usamos para cosas cognitivas como la habilidad de memorizar cosas o el intelecto. Intelecto no es la mente.
intelecto y cosas cognitivas tiene mucho que ver con el cerebro. El cerebro. Por eso digo que el órgano puede estar enfermo, pero los pensamientos no están enfermos en la misma manera. Eso significa que mi mente o mi corazón es el problema. La solución no es algo física. Si mi cerebro es el problema, la solución puede ser físico. Si mi mente, mi corazón, por eso yo no me gusta usar la palabra mente en esa discusión, porque el corazón es el parte inmaterial, también la mente, pero es menos complicado cuando usamos la palabra corazón. El corazón está enfermo, no necesito una pastilla, yo no necesito un remedio físico para una cosa, problema de corazón. Hay un autor que dice, un pastor que dice, lo que estoy diciendo es que en la mayoría de los diagnósticos de enfermedades mentales, las cuestiones espirituales de lo correcto o lo incorrecto, o de lo bueno y lo malo, de la obediencia y la desobediencia, están en la discusión con mucha más frecuencia que en términos de enfermedades físicas reales. ¿Qué está diciendo? Que cuando estamos hablando de cosas entiende la diferencia entre bien o mal, lo que es correcto, de obediencia, desobediencia. Eso tiene mucho que ver con problemas del corazón que cosas físicas. Y yo pensaba que sería útil describir o definir qué es una enfermedad mental, porque usamos esa palabra muchas veces, pero ¿qué es una enfermedad mental? Y yo creo que es mejor que yo no doy mi propia definición, pero lo que dicen los psicólogos y los psiquiatras, porque es interesante que los psicólogos ni siquiera saben qué es. Aún los escritores de los manuales diagnósticos no están de acuerdo que qué es un mental o enfermedad mental. Y para ustedes que no saben, el manual diagnóstico, el DSM-5, es como la Biblia para esa área, para los grupos seculares. Esos donde tienen todos sus listos de trastornos y problemas, todo se encuentra en el DSM-5. Pero el problema es que el DSM-5 cambió la definición del manual DSM-4, cambiaron completamente la definición de una enfermedad mental sin dar razón ni evidencia de por qué lo hicieron. ¿Y cómo pueden hacer eso? Porque, escuche bien, una enfermedad mental es un constructo. Es un concepto. Un constructo o concepto no es un objeto, pero es una idea. Es una idea, es un concepto, es abstracto y consigue su significado de las opiniones y ideas cambiantes. Los psicólogos Herb Cutchins y Stuart Kirk, que los dos sirvieron en el comité de ellos que escriben el DSM, porque está escrito por hombres, dice esta, y cito, la propia categoría de enfermedad mental es una invención, una creación. Puede ser un invento bueno o útil, o puede ser un invento confuso. El DSM es un compendio de construcciones y como un fondo de inversión grande y popular, las participaciones del DSM cambian constantemente a medida que cambian las estimaciones y creencias de los gestores sobre el valor de esas participaciones. Te está diciendo, es como un fondo de inversiones. Una persona está manejando todas las inversiones en ese fondo. Están diciendo, ese hombre va a invertir en lo que él cree que en ese momento va a ser lo mejor. Eso es exactamente como lo hace el DSM. Es un comité de personas que están diciendo, ¿sabes qué? Pues en este momento creemos que eso sería más útil, entonces vamos a cambiar lo que significa una enfermedad mental y vamos a cambiar esto o aquello. La definición de qué es una enfermedad mental está constantemente cambiando y siendo redefinido. Por ejemplo,
No sé si ustedes saben eso. Hace años la homosexualidad fue un trastorno mental. También el trastorno de identidad de género. Estaban enfermedades mentales. Y hoy, claro que no. Ellos no dicen eso porque eso no es políticamente correcto. Pero ¿qué cambió? Lo que cambió fue la perspectiva de la sociedad y la cultura acerca de esas cosas. Y porque la categoría de enfermedades mentales es un constructo, un concepto, no es algo tangible, necesitamos interpretarlo a través de una cosmovisión bíblica, no una cosmovisión secular. En breve, lo que hoy refieren a una enfermedad mental es una etiqueta que los pensadores seculares asignan a cosas espirituales o problemas espirituales en las Escrituras. Ellos usan palabras que suenan científicas y por eso nos confundimos. Realmente hay un libro que yo tengo en mi casa que toma el DSM, porque el DSM realmente es como una lista de síntomas. Y con cada lista de síntomas hay un nombre. Y vamos a hablar más de eso en un momento. Hay un nombre que se llama, esta lista de síntomas se llama esta. Es una palabra inventada, pero ellos dicen, eso es como se llama, cómo llamamos esta cosa. Y este libro, que es muy bueno, tomó todas esas listas de síntomas y habló con esos mismos síntomas en términos bíblicos. Ellos dicen que es esta, pero la Biblia habla de la misma cosa así. Y este síntoma, pero la Biblia dice que es así. Y es muy útil para ver que realmente, eso es una cosa de cosmovisión. La misma lista de síntomas, pero algo está hablando en términos biológicos, pero el otro está diciendo que, mira, la Biblia habla directamente a esos síntomas. Es muy útil ese libro. Pero ¿por qué tendemos a pensar en esas cosas como necesariamente científicas o médicas? Es porque cuando la mayoría de la gente habla de enfermedades mentales, hablan en términos científicos o médicos, como es un hecho ya aceptado por todo. Y también porque yo creo que hoy en día, en nuestra cultura psicologizada, no sé cómo si esa es una palabra o no, como bien afectado por la psicología y esas cosas seculares, es que yo creo que tenemos una falla en nuestro pensamiento de que cualquier cosa que es muy difícil o cualquier problema que es muy grave, la iglesia y la Biblia no puede hablar a este tema. Pues la iglesia sí, hablamos de cosas como bien ligeros, que no hay una pelea, algo así, pero cosas muy graves, la Biblia no habla de esas cosas. Y no diríamos eso, pero realmente es lo que pasa. Esa persona está luchando con lo que se llama esquizofrenia. Pues no, pues un pastor no está capaz de hablar de eso. La Biblia no habla nada de esquizofrenia. Entonces, no, mejor un psicólogo, porque ellos son los profesionales. Pero esa es una perspectiva que realmente ataque la suficiencia de las Escrituras. Ataque la suficiencia de las Escrituras. Y nosotros tendemos ver hoy en día psiquiatras y psicólogos como autoridades científicos. Eso es como pensamos. Pero quiero decir algo, psicología no es ciencia. Psicología no es ciencia. Psiquiatría es ciencia, a veces. Cuando de verdad están tomando pruebas de sangre y cuando están haciendo cosas físicas y tomando pruebas y hablando con neurólogos y eso es cuando la psiquiatría es físico. Pero ¿sabes qué? Cuando un psiquiatra, que son médicos, están diagnosticando enfermedades mentales, normalmente no están haciendo esas pruebas. La práctica normal es dar un diagnóstico sin hacer ni un examen médico. Ellos están dando medicinas
Y si la medicina no funciona, entonces comienzan a hacer cosas físicas. Y esto es donde la psiquiatría se vuelve peligroso, porque psiquiatría a veces hace cosas médicamente, entonces asumimos que todo lo que hacen es ciencia y medicina, pero eso es falso. A veces algunas cosas que hacen es ciencia, pero si no ha sido un examen médico físico, no hay estudio de función neurológico, es puro especulación. Es puro especulación. Y aunque hay especulación y no hay ninguna manera de probar lo que están diciendo muchas veces, ellos tratan cosas de manera mecanista a través de la lente de medicina y naturalismo. Psicología significa el estudio del alma, pero tampoco es ciencia. Y solamente porque una palabra tiene esa cosa ología, que significa el estudio de, eso no significa que es ciencia. Pero la gente, al esconderse tras el disfraz de ciencia, la gente cree que es autorativo. Pero psicología es un pseudociencia. Ellos mismos dicen eso, que es un pseudociencia. No es científico ni autorativo. Además, un psicólogo ni siquiera está calificado de hacer exámenes médicos en muchos países. Algunos países sí, en Colombia no sé, pero en la mayoría de los casos un psicólogo ni siquiera puede hacer un examen médico. Ellos forman sus opiniones entrevistando a un paciente y aceptando su testimonio como verdad. Pero, y es importante, yo hoy podría ir a un psicólogo y salir bipolar. La verdad no sería tan difícil. Aprender los síntomas en la lista DSM, entrar a un psicólogo, fingir cualquier cosa. ¿Has estado triste? Uy, tan triste que si en la mañana yo no puedo, yo no quiero despertarme. ¿Cuánto tiempo? Uy, pues 6 meses creo. Tengo ideas, suicidios. Y puedo yo puedo hacer. Y ellos, porque no están haciendo ninguna cosa médica, van a decir, ¿y tú tienes un trasfondo en tu familia? Sí, mi mamá fue bipolar, mi papá fue bipolar. Y van a decir, ¿qué? Pues según todo lo que dices, me parece que eres bipolar. Aquí es el número de un psiquiatra y aquí él te va a dar algunos medicamentos. Eso es como funciona. Eso no es ciencia. Ciencia, primero yo creo que es importante pensar algo en ciencia. Está definido como la observación sistemática, la medición y la experimentación y la formulación, comprobación y modificación de hipótesis. La ciencia de verdad no puede medir, observar ni experimentar en cosas inmateriales. La ciencia no funciona así. Vamos a hacer un experimento en qué es amor. Pues amor es un concepto, es una cosa inmaterial, es abstracto. La ciencia no puede decir nada acerca del amor. Porque no puedes examinar, ni puedes hacer exámenes, no puedes hacer nada, es un concepto. La ciencia puede examinar los efectos de algo, pero la causa no. ¿Cómo puedes usar el método científico en patrones de pensar y las fuentes de deseos? La ciencia tiene limitaciones. Puede decirte lo que está pasando físicamente a tu cuerpo cuando te sientes ansioso, pero no puede decirte por qué te sientes ansioso. Eso toca la área de creencia. Eso es algo espiritual. Eso es el reino del alma. Eso es teológico, no científico.
La ciencia puede medir lo que está pasando, los efectos, los cambios en tu cerebro cuando hueles ese olor que te trae recuerdos del pasado. Si estoy oliendo un perfume y yo creo, recuerdo eso y cuando estaba en ese momento. Si en ese momento la ciencia estaba como midiendo todo, ellos van a decir, hay cambios, mira, esta parte del cerebro está haciendo esto, aquello. Sí, puede medir eso. O qué cambia en el cerebro cuando una viuda escucha esa canción que escuchó con su esposo hace años. Claro, ¿qué pasa? Una viuda está ahí manejando y escucha esa canción, su canción. Y llega tristeza o gozo o cualquier otra emoción. Y si en ese momento los científicos o los médicos estaban ahí midiendo, mira qué cambio en su cerebro, en esa cosa aquí. Pero lo que no puede decir es por qué ese olor trajo esa memoria. Y por qué esa canción evocó tanta emoción. Eso es la inmaterial causando el material hacer algo. Y en la psiquiatría y psicología eso es importante. ¿Saben cómo diagnostican esas cosas? Yo creo que la mayoría de la gente no sabe. El DSM-5 tiene un listo de síntomas. No hay pruebas físicas normalmente, no hay cosas de sangre. Está basado en tu testimonio personal de síntomas y historia familiar. Ellos asumen que la persona está diciendo la verdad. Entonces, si tú dices, esos son mis síntomas, ellos dicen, bueno, hemos hablado con mucha gente y vemos que normalmente esos síntomas pues siguen en esos grupos. Y porque no tenemos ni idea qué está causando ese grupo de síntomas que normalmente están ahí conectados, inventamos un nombre que se llama un trastorno de hiperactividad, algo así. Pues hay muchos niños que muestran los mismos síntomas y inventamos un nombre para describir qué es, aunque no sabemos qué es. Y por eso ellos toman esos síntomas y comparan esos síntomas a un estándar subjetivo. Subjetivo, ¿qué significa eso? Ellos, si estudian lo que dicen en psicología y psiquiatría, están diciendo, tenemos en nuestra mente qué es una categoría de qué es normal. ¿Qué es normal para la humanidad? Y mira, esta lista de síntomas está fuera de lo normal. Entonces, es un trastorno. Y la gente están considerados enfermos mentales cuando ellos piensan, sienten o hacen cosas fuera del rango de que la mayoría de las personas consideran normal. Pero mi pregunta es esta: ¿qué considera la Biblia normal? Bíblicamente, ser normal ni es deseable. Ni es deseable. El estado normal del hombre es mentiroso, pecaminoso, fornicación, orgullo, egoísmo. Esas son cosas que el mundo se ve normal, pero lo que la Biblia se llama pecado, ofensas contra Dios. Lo que la Biblia dice normal para el mundo es lo que la Biblia dice que es normal para un cristiano es completamente anormal para el mundo. De pronto cada uno de nosotros tenemos un trastorno porque nosotros no somos normales. Estamos combatiendo contra el pecado, estamos luchando el pecado. Yo no quiero seguir mintiendo. People, inglés. La gente no están estropeados con problemas porque son anormales. Tienen problemas porque son normales y porque están equivocados y tienen pecados. Tomamos un minuto a examinar algo como la depresión, un ejemplo. Muchas veces la depresión puede describirse como una sensación de remordimiento del pasado, una sensación de
impotencia en el presente y una falta de esperanza, una desesperanza para el futuro. Normalmente, pues hay más que eso, pero normalmente cuando alguien está deprimido, se sienten tan impotentes, no hay ninguna esperanza por el futuro y hay mucho remordimiento en el pasado, por lo que ha pasado en el pasado. Pero pensamos en eso bíblicamente. Si alguien es normal, como la Biblia describe normal, un incrédulo, muerte en sus pecados, la depresión debe ser completamente normal para todos. Si una persona, si un incrédulo, ellos deben sentirse culpables del pasado. Si tú eres un incrédulo, debes sentirse culpable por el pasado porque eres culpable. Un incrédulo debe sentirse impotente para cambiar en el presente porque son impotentes. Un incrédulo no puede cambiar, ni siquiera si intentan. Y un incrédulo tiene un futuro que es completamente sin esperanza, porque van a pasar una eternidad en el infierno. Realmente, el incrédulo normal que está pensando correctamente debe ser deprimido. Y si hay un incrédulo que no está deprimido, es porque están engañados en pensar que sus pecados del pasado no son tan malos, que ellos todavía pueden cambiar en el presente y que en el futuro ellos no saben lo que está esperando. Y nuestro trabajo como cristianos es deprimir los incrédulos. Porque nuestro trabajo es exponer todas esas mentiras y decirles cómo es. Pero ser como alguien que está reinado por la paz del Señor, que no está ansioso porque confía en el Señor, eso es anormal. Un doctor Alan Francis, que fue está liderando el departamento de psiquiatría en la Universidad de Duke y también en el comité del DSM-4, que es la versión anterior, dice: he revisado docenas de definiciones de trastornos mentales y he escrito yo mismo en el DSM-4 y no encuentro ninguna de ellas lo más mínimo útil ni para determinar qué condiciones deben considerarse trastornos mentales y cuáles no, ni para decidir quién está enfermo o quién no. Ese es el hombre que está el líder del comité hablando de trastornos. Pues eso es interesante porque no parece tan científico incluso para ellos. ¿Eso significa que nada es físico? No. Hay algunos problemas que son físicos. Y como consejeros bíblicos, yo estoy bien listo. Y ustedes, si algunos de ustedes han hablado conmigo, normalmente parte de mi tarea es ve a un médico y tomar exámenes médicos para eliminar esa opción. Porque yo no sé, yo no voy a asumir, yo no soy carismático diciendo que todo es espiritual. Yo voy a decir, ve a un médico, porque hay cosas médicas. Yo quiero descartar lo físico. Hay problemas biológicos, hipotiroidismo, deficiencias vitamínicas. ¿Qué son los efectos secundarios de los medicamentos que están tomando? Hay muchos medicamentos de presión de sangre que dicen un efecto secundario es depresión. Hay muchos medicamentos que tienen efectos segundos de lo que hoy hablamos, enfermedades mentales. ¿Qué medicamentos estamos tomando? Y es interesante porque normalmente es como un cóctel, ese medicamento es para tratar la presión de sangre. Pues el efecto me está dando ansiedad. Entonces yo tomo otro medicamento que es para tratar mi ansiedad, que tiene como efecto secundario depresión. Entonces yo tengo otro medicamento para la depresión que tiene como efecto secundario problemas de presión de sangre. Pues esa es la realidad.
Y estamos que no, yo no tengo ni idea por qué estoy teniendo tantos problemas. De pronto es porque los medicamentos... Mira, yo no estoy diciendo que ustedes deben dejar de tomar medicamentos. ¿Por qué no? Porque esas drogas son drogas. Realmente afectan tu cuerpo. Y hablar con alguien que ha estado completamente dependiente en esa química por 12, 20, 30 años, y para quitar así, a veces es peor después. Porque en ese momento tu cuerpo físico realmente ya dependiente en esa cosa. Yo no estoy diciendo que ese medicamento está ayudándote, pero lo que estoy diciendo es para quitar esa cosa de un día al otro, a veces tiene problemas muy, muy fuertes. Y yo nunca recomiendo que una persona que ha estado tomando esos medicamentos por 15 años sin perder un día, que está convencido, pues yo creo que ese medicamento no está haciendo nada, y de pronto no. Y pues mañana yo no voy a tomar. Pues yo conocí un hombre en California que hizo eso, y después, pues 2 décadas en esas pastillas, y un día dijo, no, ya no. Pues los próximos 6 meses estaba pensando en suicidarse y todo, porque su cuerpo físicamente estaba diciendo, ¿qué has hecho? Me has robado de lo que dependo, o en lo que estoy dependiente. Pues si alguien quiere salir de esos medicamentos, habla con un médico y desarrolla un plan para comenzar a tomar menos y menos. Yo no estoy diciendo que hoy debes echar tus pastillas en la basura, porque eso es peligroso si estás ya dependiente en ellos. Pero es interesante que si tú tienes un problema física que pueden encontrar físicamente, ellos nunca se llama eso bipolar. Si tú tienes hipotiroidismo, ellos no dicen tú tienes bipolaridad, ellos dicen tú tienes hipotiroidismo. Y uno de los efectos puede ser la tristeza. Ellos no mezclan los dos. Mi mentor tiene problemas con depresión. ¿Por qué? Porque él tenía problemas de salud física, es ya grande, y él estaba batallando con algo. Él tenía una cirugía, y después de esa cirugía, sus niveles de adrenalina eran muy bajos. Y por esa falta de adrenalina, no sé cómo, su depresión comenzó. Y uno de los tratamientos que tenía que hacer es dejar de ocuparse tanto. Él tenía que descansar mucho más, porque si él, aún años después, cuando salió de esa depresión, si él estaba bien trabajador, haciendo demasiadas cosas, y sus niveles se cayeron de nuevo, él comenzó otra vez a luchar contra la depresión. Eso es algo bien física. Pero ¿cómo sabemos si es espiritual o física? ¿Qué es la diferencia entre un problema material y un problema inmaterial? Un ejemplo es que el hombre que intentó hace años asesinar el presidente Ronald Reagan, él estaba obsesionado con una actriz, Jodie Foster, y él creyó si él matara el presidente, él sería famoso y esa actriz estaría, pues él podía agarrar su atención. Entonces él intentó matar al presidente disparando varios de sus escoltas, pero el presidente sobrevivió, y él no fue a la cárcel porque él era por las razones de la insanidad. Y estaba muy discutido entre los psiquiatras. Algunos dijeron que no, fue deprimido. Otros que no, él tiene un trastorno de personalidad. Otro esquizofrenia, otro esas cosas. Y otros dijeron que no tenía enfermedad mental para nada. Y para algo que supuestamente es ciencia, esperamos más como consistencia entre ellos. Porque el problema, la pregunta ¿eso es algo lo mismo como cáncer? Porque la gente con cáncer no están tratando de matar gente para recibir algo, ni matar presidentes,
Pero cuando estamos hablando de enfermedades mentales, es interesante cuántas veces hay un componente muy moral de lo que estamos hablando. Como dije antes, hoy cosas como homosexualidad, transgéneros, la ira, desobediencia a los padres, la preocupación, la ansiedad, el abuso de las drogas, robar y adulterio ellos dicen que ahora hay trastornos, que esos son problemas cerebrales. Lo que la Biblia dice que es pecado, ellos dicen que es un trastorno mental. Y algunas categorías que yo creo que nos permite distinguir entre la enfermedad y el pecado. Número 1, si hay un comportamiento, eso es importante. ¿Cómo sabemos entre la física y el espiritual? Número 1, si hay un comportamiento que no conforme a los mandamientos bíblicos o cualquier transgresión es del corazón y es pecado. Cuando pensamos en la inmaterial, necesitamos pensar en algo que es moral o espiritual. Es decir, hay un mandato bíblico. La Biblia dice que no podemos hacer esto. La Biblia manda esto, por ejemplo, sean sobrios. Es decir, necesitamos pensar claramente y no estar afectado y controlado por otras sustancias. Entonces, un alcohólico no es sobrio. Hoy, alcoholicismo ellos dicen que es una enfermedad. Pero cuando la Biblia dice sean sobrios, pues un alcohólico no es sobrio. Están siendo controlados por otra sustancia. O cuando la Biblia dice, no preocupes, no seas afanados. Entonces, cuando alguien dice que yo tengo tanta ansiedad, pero es una enfermedad. Sí, es una enfermedad del alma, porque estás desobedeciendo mandatos de la Biblia. No te embriagues, también los alcohólicos. O cuando dice, ten dominio propio. Porque cuando hablamos de esos niños que tienen esos trastornos de hiperactividad, pues lo que normalmente, si estudia los síntomas, es un niño que no tiene dominio propio. No temes al hombre o el temor de hombre. No tendrás otros dioses delante de mí. Problemas espirituales incluye la pena, el temor, un espíritu que no perdona, la ira, la falta de fe, sentimientos de inutilidad, de culpa, una falta de esperanza. Esas son todas cosas que la Biblia trata y que puede ser pecaminoso o no. Y es una cosa, la culpa, algunos dicen que yo me siento culpable. La culpa no es un sentimiento, la culpa es una realidad o no. Eres culpable o no eres. Y si tú te sientes muy culpable en algo que no hiciste, si yo soy culpable porque hice algo, la solución es confesión y arrepentimiento. Pero si me siento muy culpable por algo que no hice, yo necesito cambiar mi estándar de lo que es bueno y malo, porque si yo digo que yo hice algo mal que no hice, es porque yo he elevado un estándar de humanos por encima del estándar de la Biblia. Y otra vez necesito arrepentirme. Pues hay muchas más. Pero para que sepan, cosas físicas, ellos presentan en cosas amorales, cosas que no son, que la Biblia no dice. Eso es un verdicto, o ellos no toman una posición ético. Es decir, olvidar muchas cosas porque tengo Alzheimer's es físico, no moral. Porque la Biblia no dice, es un pecado olvidar cosas. Cualquier comportamiento que es mejor descrito como una debilidad, es más probable una enfermedad. Hay una diferencia entre el corazón y el intelecto. Cosas cognitivas como
daños cerebrales, autismo y síndrome de Down no están clasificados como problemas espirituales porque esos son problemas cognitivos, cerebrales. Eso no es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de una enfermedad mental. Esos son cosas del cerebro. Cosas como memoria, función cognitiva, inteligencia, habilidad a razonar son físicas. No es un pecado olvidar. No es un pecado no poder conectar cosas bien rápido o tener disabilidades cognitivas como síndrome de Down. Yo creo que vamos a tener que añadir otra semana de esta. Pero yo quiero decir algo importante. ¿Por qué estamos hablando de cosas de enfermedades mentales en la Navidad? De pronto ustedes están pensando que eso no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. Pero eso es incorrecto. Nada más lejos de la realidad. La Navidad, el punto de que celebramos este día, está conectado con cosas con depresión, ansiedad, etc. ¿Por qué? Recuerda que todos esos trastornos, todos esos problemas son tipos de sufrimiento. Aun si decimos que es física o si es espiritual, es sufrimiento. Y sabes que la Biblia habla mucho es de sufrimiento. Y como decimos ya hace un rato, todo el sufrimiento en el mundo que existe por el pecado. Vivimos en un mundo caído que no hay dolor, no hay muerte, no hay depresión, no hay nada si no hay pecado en el mundo. Vivimos en un mundo maldito y por eso hay sufrimiento. Y ese sufrimiento puede ser emocional, puede ser física, pero solo existe porque el pecado existe. Y Jesús vino para lidiar con el pecado y los efectos, y Él para reversar los efectos de la caída. Primero de Juan 3, 5 y 8. Ustedes saben, primero de Juan 3, 5 y 8. Ustedes saben que Cristo se manifestó, es decir, se encarnó, se nació. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Versículo 8, el Hijo de Dios se manifestó, se encarnó, se nació con este propósito para destruir las obras del diablo. Y como muchos de esos desórdenes o los trastornos están caracterizados por una falta de esperanza, la Navidad es extremadamente importante porque este día celebramos la esperanza. La Biblia no promete que van a sentirse mejor. La Biblia no promete que tu sufrimiento va a terminar en este mundo, pero que a través de la fe y confianza en el bebé que celebramos hoy, tu sufrimiento un día terminará cuando pasamos una eternidad con Él. En la encarnación, Dios misericordiosamente entró en nuestro mundo lleno de pecado y sufrimiento y dolor y ofreció la solución que es la salvación. Y mi pregunta es, ¿qué van a hacer con ese Salvador? ¿Voy a esconder detrás de un diagnóstico de un trastorno? ¿O voy a decir, ¿sabes qué? Físico o espiritual, lo que necesito es un Salvador, porque no promete que voy a estar mejor en este mundo. Charles Spurgeon luchó contra la depresión toda su vida. Un pastor, hombre de Dios, y luchó tantas veces con depresión. Pero ¿sabes qué? Su esperanza no estaba en sentirse mejor. Su esperanza estaba en estar en relación correcta con Dios. Y ahora Spurgeon no está deprimido. Tiene gozo completo en el cielo con nuestro Padre Celestial. Yo quiero terminar con Salmo
147, versículos 2 y 3. Que habla de como si tengo trastornos, si tengo sufrimiento de cualquier tipo, Jesús y Dios ayuda los débiles. El Señor, versículo 2, Salmo 147, el Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Oremos. Dios, gracias por este tiempo juntos esta mañana. Ayúdanos a pensar claramente acerca de este tema, sabiendo que más que todo, más importante que sentirnos mejor y que realmente es que te conocemos, o más es que te conozcamos y que realmente podemos encontrar nuestra paz interna en ti. Y si hay cosas físicas o espirituales, Dios, sabemos que realmente el sufrimiento viene de estar parte de este mundo caído. Te pedimos misericordia. Y hay algunos aquí, Dios, que son incrédulos, que no están deprimidos, pero deben estar deprimidos por la realidad de su vida, su pecado no perdonado, su rebelión en contra de ti. Porque solo en ti hay vida y gozo y pues la verdad hay salvación. Pero hay otros aquí, Dios, que están luchando, están deprimidos, o porque están fuera de Cristo, o porque están sufriendo de algo y necesitan la buena noticia. La buena noticia que hay esperanza en ti, y aun si sufrimos, Dios, tenemos Dios mismo como nuestro Padre. Ayúdanos a pensar bien en este tema, que podemos ser diferente que el mundo y no caer en las mismas trampas. Que sea de mucha bendición y gracias a Dios que este día representa la salvación para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.